Bienvenidos a nuestro canal Citas Bíblicas. En la vibrante historia bíblica, hay personajes que destacan como faros de fe, valentía y transformación. Uno de esos nombres brilla con especial intensidad: Simón Pedro. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia mientras exploramos la vida y el legado de este pescador convertido en apóstol. Desde las aguas turbulentas del mar de Galilea hasta las alturas espirituales de su confesión de fe, descubriremos los momentos cruciales que moldearon a este hombre extraordinario y su impacto en la historia. Pedro, cuyo nombre original era Simón, era un pescador de Betsaida, una aldea en la región de Galilea. Se cree que su padre se llamaba Jonás, también conocido como Juan, según la referencia en el Evangelio de Juan 1:42, donde Jesús le cambia el nombre a Pedro. Pedro tenía un hermano llamado Andrés, quien también se convirtió en discípulo de Jesús. Según datos históricos, Pedro nació en Betsaida, Galilea, en el año 1 a.C., así que tenía más o menos la misma edad que Jesús. Su nombre era Simón, hijo de Jonás, Simón Bar Jona, y su familia era bastante humilde. Pedro creció en un contexto judío en Galilea, una región caracterizada por una mezcla de culturas y donde los habitantes tenían relaciones comerciales y culturales con diferentes grupos étnicos. Como judío, Pedro habría estado influenciado por la religión y las costumbres de su tiempo. La Biblia presenta a Pedro como un hombre impulsivo y tosco que no se atemorizaba fácilmente. Siendo pescador, era fuerte físicamente y al parecer, su carácter también era bastante fuerte. Pedro no tenía estudios ni preparación. Su apariencia y temperamento infundían respeto, pues era un hombre de convicciones firmes. Se puede decir que era el líder de los apóstoles, pues tomaba la iniciativa cuando los demás permanecían quietos o callados. Simón Pedro era originalmente un pescador en Betsaida, un pueblo en el mar de Galilea. Jesús lo llamó a ser su discípulo mientras Pedro pescaba en el lago. Jesús le dijo que sería pescador de hombres. Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús y fue testigo de muchos milagros y enseñanzas. Fue uno de los 12 apóstoles y estuvo presente en momentos importantes, como la transfiguración de Jesús y la última cena. Durante una tormenta en el mar de Galilea, Pedro mostró su fe al pedirle a Jesús que le permitiera caminar sobre el agua hacia él. Jesús le concedió su deseo, y Pedro caminó sobre el agua por un corto tiempo antes de tener miedo y empezar a hundirse. Jesús lo salvó y le reprochó su poca fe. En el libro de los Hechos, Pedro tuvo una visión en la que vio una sábana con una variedad de animales considerados inmundos según la ley judía. Dios le habló y le mostró que no debía considerar impuro lo que Dios había declarado limpio. Esto fue un precursor importante para la aceptación de los gentiles en la comunidad. Pedro realizó milagros de sanación, como la curación de Eneas, un paralítico, y la resurrección de Tabita, Dorcas, una mujer caritativa que había fallecido. Estos milagros demostraron su papel como un apóstol con poderes sobrenaturales. En un momento clave, al llegar a Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era él. Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús elogió la fe de Pedro y declaró que sobre esta roca edificaría su iglesia. Jesús le dijo a Pedro que lo que había dicho, se lo había revelado el Padre. Esa gran verdad dicha por Pedro es el fundamento de la iglesia: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo el que cree en él, es salvo. En una ocasión, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña. Alta donde se transfiguró, cambió de aspecto.
Ellos vieron cómo su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. También vieron aparecer a Moisés y Elías, quienes conversaron con Jesús. Eso no fue todo. Escucharon la voz del Padre que les dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo». Ellos sintieron gran temor y se postraron en tierra, pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo que no debían temer. Pedro fue arrestado y encarcelado por predicar el Evangelio. En prisión, un ángel lo liberó milagrosamente, lo que llevó a su escape y continuación en el ministerio. Pedro desempeñó un papel importante en el Concilio de Jerusalén, donde los líderes de la Iglesia discutieron si los gentiles convertidos debían cumplir con las leyes judías. Pedro compartió su experiencia con la conversión de Cornelio, un centurión romano, y abogó por la aceptación de los gentiles en la fe sin imponerles la ley mosaica. Pedro escribió 2 epístolas en el Nuevo Testamento, conocidas como 1 Pedro y 2 Pedro. En estas cartas, abordó temas como la persecución, la santidad y la esperanza cristiana, brindando orientación y aliento a los creyentes. A pesar de su fuerte devoción, Pedro negó a Jesús 3 veces durante el juicio de Jesús antes de su crucifixión. Cumpliendo la profecía de Jesús, Pedro se sintió devastado por su negación. Después de la resurrección de Jesús, Pedro y los discípulos experimentaron su aparición. Jesús perdonó a Pedro por su negación y le encomendó apacentar sus ovejas, dándole una comisión especial en el ministerio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó un poderoso sermón el día de Pentecostés. Pedro se convirtió en un líder influyente en la iglesia primitiva en Jerusalén y desempeñó un papel importante en la expansión del Evangelio. Se le atribuye la escritura de las 2 epístolas de Pedro en el Nuevo Testamento. Se cree que murió entre los años 65 a 67 DC. Cabe señalar que Jesús había profetizado la forma en la que moriría Pedro, Juan 21, 18-19, diciendo que su muerte sería para la gloria de Dios. Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Se dice que fue crucificado boca abajo, considerando que no se consideró digno de morir de la misma manera que Jesús. Y así, concluimos nuestro viaje a través de la vida y el legado de Pedro, un hombre cuya historia resplandece como una estrella en el firmamento de la fe. Desde las aguas turbulentas del mar de Galilea hasta las alturas de su confesión de fe, hemos recorrido un camino lleno de lecciones y revelaciones profundas. Pedro nos lega sus epístolas llenas de sabiduría y consejo, recordándonos la importancia de mantenernos arraigados en la fe, la esperanza y el amor, incluso cuando enfrentamos adversidades. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones para que estés atento a nuestro contenido. Desde nuestro corazón al tuyo, te agradecemos por unirte a nosotros en esta travesía a través de la vida de Pedro. Mantente conectado para más inspiración y reflexión en nuestro canal. Hasta la próxima. Que Dios te acompañe siempre.